La predicación del día de hoy se llama así: entre la carne y el espíritu. Fíjense una cosa, me llama mucho la atención lo siguiente. Cuando yo era jovencito, tenía como unos 15 años, 14 años, ya, 20 años atrás, ustedes se darán cuenta de eso, ¿no? Eh, comenzamos a crecer en el Señor, en la iglesia, el grupo de jóvenes se comenzaba a unir más, y siempre teníamos una discusión, entre comillas, teológica a los 14, 15 años, que era el hecho de qué es lo que significaba ser un hombre o una mujer o un creyente carnal y un creyente espiritual. Y fíjate que nosotros poníamos en cierta forma algunos matices entre un creyente carnal y un creyente espiritual. ¿Qué es lo que era un creyente carnal? Era un creyente carnal, que andaba de fiesta en fiesta, tomaba o no le importaba al Señor. Y teníamos como esa discusión: ¿qué es lo que era un creyente carnal? Y suena raro, carne creyente. Suena, a mí en lo personal, es como que las dos cosas son como el aceite y el agua, como que no se juntan. Por una parte tienes a una persona que es creyente, que ha creído en Cristo, pero por otra parte tienes a una persona que no tiene un compromiso o una relación tan potente con el Señor. Y suele suceder que el tema no es lo tan malo que seas o lo tan poco comprometido que seas, sino tiene que ver con la madurez que tú desarrollas en tu vida cristiana. Es lo que te hace a ti ser un creyente comprometido con el Señor, espiritual, que se desarrolla, que crece, que avanza, y que el día de mañana, Dios mediante, Dios lo puede usar de otras formas diferentes. Pero también está el caso de aquel creyente que no tiene ese nivel de compromiso, que siempre vive una vida mediocre, siempre está un día confiando en el Señor y al otro día le está prendiendo velita a la Santa Muerte o a la Guadalupana. O sea, ¿me entiende la idea o no? Existe ese tipo de creyente, hay ese tipo de creyente. Ahora, ninguno de nosotros podríamos decir: no, él no es un creyente. No, es una cosa personal, es una cosa de la persona en sí. Ahí nos damos cuenta si la persona es creyente o no es creyente. Y el apóstol Pablo, como estamos estudiando 1 Corintios, tenía ese problema. Tenía el problema de que en la iglesia había un cierto grupo de creyentes a los cuales él denominó carnales. Y no tiene que ver con el carnal mexicano, carnal, ¿cómo estamos? No, no. Se está refiriendo al hombre carnal, aquel creyente que no ha dado los pasos suficientes en su vida cristiana. Y mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 2. De manera que yo, hermanos, escucha bien, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? A carnales. Como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. La debilidad espiritual de los corintios, aunque eran creyentes, eran nacidos de nuevo, ellos no crecían como era debido. Ellos no tenían un desarrollo como era debido. Ellos habían entendido las verdades elementales del Evangelio, habían entendido las verdades básicas del Evangelio, pero recuerden esto: Corinto era un lugar de mucha filosofía, lecturas, muchos dioses, y ellos tenían una cierta confusión, como que mixteaban o mezclaban cierto tipo de cosas y situaciones. Por lo tanto, el apóstol Pablo se acerca a ellos, le escribe la carta y le dice: a pesar de que estuve 2 años y medio con ustedes, imagínate, llega al refugio el pastor apóstol Pablo y está 2 años y medio con nosotros.
¿qué esperarías tú de la iglesia del refugio como orador invitado, no, como pastor de 2 años y medio al apóstol Pablo? ¿Qué esperarías? Una super iglesia. O sea, todos los hermanos comprometidos, la iglesia fundando otra iglesia en Gouchan, en Michoacán, en Chichuana, en todos lados, mujeres por todos lados entregando comida a los pobres, apoyando. O sea, imagínate el apóstol Pablo fuera el pastor por 2 años y medio de esta iglesia. Pero no fue así. O sea, 2 años y medio y dice, tengo que hablaros a ustedes como a qué, como a niños, como a carnales. Porque entendieron lo básico y todavía no profundizan, no llegan a una madurez, no llegan a un conocimiento tal que puedan decir, voy a cambiar mi vida, voy a dar un giro en mi vida y esta vida va a ser maravillosa en Cristo. Y no lo estaban viviendo. De hecho, más adelante vamos a ver casos de adulterio, vamos a ver casos de fornicación, donde un hijo se acostó con su madrastra. O sea, dice la Biblia en 1 Corintios que aún pecados que ni afuera se cometían en la iglesia. ¿Por qué? Por la inmadurez, por la falta de compromiso, por la falta de desarrollo espiritual, por la falta de ese compromiso que deberíamos tener con el Señor. Hebreos lo determina así. Mira lo que dice Hebreos 5, 12 al 13, hablando acerca de la niñez espiritual. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, escucha la frase, ¿después de cuánto? Tanto tiempo. Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, que dice, es un inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Nuestra responsabilidad como creyente es crecer en la gracia de Dios y en el conocimiento de Dios. Esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa o qué estaba sucediendo en ese momento? Simplemente la palabra de Dios no estaba haciendo efecto. No estaba logrando ese cambio que era necesario. No lo estaba haciendo. ¿Por qué? Obviamente por la dureza del corazón de las personas. A ninguno de ustedes, a ninguno de nosotros, ni a mí, Dios me puede forzar a algo. ¿Tiene el poder para hacerlo? Sí. Pero no te puede forzar. ¿Puede romper tu espíritu en algún momento? Sí. Pero no te va a forzar. Porque el que está esperando que el pueblo de Dios se acerque a Dios. Que el pueblo de Dios se entregue a Dios. Estaba leyendo hoy día terminé de leer Deuteronomio. Y fíjate una cosa, Deuteronomio 27 muestra una serie de bendiciones y maldiciones para el pueblo de Dios. Y en uno de los capítulos de Deuteronomio dice que si ustedes no me obedecen, van a pagar las consecuencias. Van a volver a ser esclavos, se van a comer a sus hijos, van a pasar torturas, van a ser abusados, sus hijos y sus niñas serán violadas. Y te digo, a pesar de toda la advertencia, a pesar de todas las bendiciones, el pueblo de Israel nunca entendió la grandeza de Dios. Y la iglesia pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Por eso muchas veces nosotros perdemos, y escucha bien esto, perdemos el enfoque principal, que es poder crecer, desarrollarnos y no ser unos niños espirituales. Sigue diciendo el pasaje más adelante, 1 Corintios 3, 3 al 4. Dice, porque aún soy carnales, escucha bien, carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué dice? Celo
contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? O sea, date cuenta de lo siguiente. Lo que estaba produciendo esta carnalidad, estaba produciendo tres cosas: celos, contiendas y ¿qué? Disensiones. O sea, la carnalidad de los corintios era extrema. Y el apóstol Pablo usa una palabra para llamarle carnales, que es la siguiente, la palabra carnales. Mira, es la palabra sarquícocos, que significa perteneciente a la carne, algo corporal, temporal, algo animal, algo que no está regenerado, algo humano, material. Eso es la carne. O sea, todo aquello a que a ti te produce cierto gusto, placer, sensaciones, como dirían por ahí un güerito, feelings. ¿Ah? Eso te va produciendo, eso es la carne, eso es lo que en cierta forma a nosotros nos llama más la atención. Fíjate esto, a veces nos llama más la atención la carnalidad de este mundo que la espiritualidad que Dios te pueda dar. Cantábamos, canta la creación, ¿qué cantamos? Santo. ¿Santo por cuánto? Por siempre. ¿Y cuál es el llamado de Dios a nosotros? Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. O sea, yo soy santo, sed santos. Mira lo que dicen con respecto a lo mismo, Romanos capítulo 7, 14 al 15, en cuanto a la carne. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, el apóstol Pablo, que dice, vendido al pecado. Porque lo que hago en la carne, se está refiriendo, no lo entiendo. Pues no hago lo que yo quiero o lo que quiero, sino lo que aborrezco, que dice, eso hago. El apóstol Pablo está diciendo, aún yo soy vendido a la carne. Aún yo tengo pasiones y deseos descontrolados. Aún yo muchas veces queriendo hacer el bien, hago el mal. Te hago la siguiente pregunta. ¿Alguna vez, yo creo que más de alguna vez lo hemos hecho, que hemos pecado voluntariamente? Total. No creo que Dios se moleste. Después pido perdón y ya se acabó. Pero a veces, muchas veces, es simplemente por nuestra falta de madurez, por nuestra falta de compromiso, por nuestra falta de responsabilidad de nosotros. Escucha bien esto. Ser santos. Si tuviéramos los sacerdotes del Antiguo Testamento, acá tenían escrito una frase que decía, santidad a Jehová. En su mente, santidad a Jehová. Y el apóstol Pablo entiende nuestra debilidad. El Señor Jesucristo entiende nuestra debilidad. Dice que Él fue tentado y probado en todo. Pero ¿sabes algo? No deberíamos comprometernos con el pecado, porque nuestro compromiso es con el Señor, es con nuestro Dios. Mira Gálatas 2:20, hablando con respecto a la carne, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo desplazo por algo mucho mejor. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La carne es desplazada por el Espíritu en gratitud por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por mí. Dice, lo que yo era en la carne,
ahora lo vivo en la fe. O sea, si tú eres un verdadero creyente, vas a desplazar todo aquello que a ti, en cierta forma, desagrada a Dios. Y todos sabemos qué cosas son. Yo no te las voy a nombrar, tampoco voy a decirte, oye, esto es pecado. No te voy a darte una lista de pecados que puedes hacer o no puedes hacer. A mí no me gusta el trago. No me gusta en ninguna de sus versiones, ni cerveza, ni vino, ni cosas así. Hace unos años atrás, yo me acuerdo que en la iglesia FBC se hizo una cláusula que se llamó Social Drink, que decíamos que la iglesia se comprometía a los miembros a no degustar nada de trago aún en medios sociales. Había que firmar un documento, me acuerdo muy bien, lo firmamos casi todo, pero muchos hermanos decían, oye, pero si a mí me gusta la cerveza cuando estoy viendo un partido de fútbol, o sea, ¿no podría tomar cervecita? No, porque no está de acuerdo a lo que le dice la iglesia. Y se creó todo un escándalo y te digo, mucha gente se fue. Se fue. Y dejó de ir a la iglesia y fue a otra iglesia donde sí pudieran tener libertad del social drink, o sea, traguito social. Ahora, yo te digo una cosa. Yo nunca me he emborrachado, nunca he tomado así, nada, pero yo vi a mi papá. Mi papá partía con una cerveza y se le calentaba la boca rapidito porque ya después era una cerveza, dos cervezas, un vino, dos vinos, terminaba borracho y todo meado ahí y peleando. Porque eso, ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto al vino? Que se sonrojea, nos hace así, ven para acá, ven para acá, ven para acá, y de repente caíste. No te voy a darte una lista de los pecados que puedes o no puedes cometer. No, porque esa no es la idea. Pero quiero que entiendas que si nosotros estamos jugando con el Señor, en un momento determinado, el Señor se va a encargar de nuestras acciones. Hay tres palabras que se repiten ahí, que producía esta carnalidad en los Corintios. Celos, contiendas y ¿qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es el problema de esos tres para decir pecados? Tienen que ver con dividir, tienen que ver con separar. Celos, no especifica qué tipo de celo, pero todo celo en la carne es malo. El celo que se saca en los matrimonios, llevan 25 años de casado, 30 años de casado, y todavía se están celando. Me ha tocado el viejo, ella vieja, y ahí escuchándolos se celan por tonteras. No, es que sabe, pastor, es que él debería estar llegando a las 4:30 a la casa, llegó a las 4:45. ¿Qué hizo en esos 15 minutos? Oiga, créanme, créanme. Y te digo algo, y me sorprende en la iglesia, pero yo lo he visto. Tipo de celos así, celos enfermizos, que no te dejan vivir. Que tú miras así y de repente yo miro al pobre hombre ahí y lo miro con esa cara. ¿Y qué hiciste? No, nada, yo fui a comprar pan. Y me demoré porque justo me encontré con alguien y no me quedé conversando. Oh. ¿Y trajiste el pan? Sí. ¿Y trajiste algo para el pan? No. ¿Y por qué te retaron? Porque no traje nada para el pan. Ahora, un detalle. Por favor, no compren huevos. A $6 la cajita de 12 huevos. Ahora que come huevo es rico. Así que ya comamos cualquier cosita menos huevo. O huevito en polvo. Tan caro. Ayer fui al supermercado, casi me dio un infarto. Y dije, ¡no!
Y mi señora está con la dieta keto. Come huevo como condenada. Y dije, no, esta dieta va a salir cara. Pero me entienden, ¿no? Celos dentro del ministerio, celos dentro de la iglesia. La verdad, el pastor no me gusta cómo predica, creo que yo podría hacerlo mejor. Ven para acá, yo, súbete, ven, déjate. Yo te dejo, a ver cómo que hay, a los primeros 5 minutos. Da. Mi esposa está organizando el retiro de damas y está hablando de la oradora invitada. Y me mencionó un par y yo le dije, mira, la verdad, a ese par de mujeres yo las he escuchado y son tremendas mujeres, espectaculares. Y te digo, si yo no fuera bautista, yo las dejaría predicar. Pero los maridos ahí son tan malos predicadores. Oh, Señor. Cuando se suben arriba de un púlpito, no lo hacen tan bien. Son buenos maestros, pero no buenos predicadores. Y me decía ella, la verdad las cosas, las mujeres predican muy bien. Porque cuando predican entre ellas, oh, Señor, afírmense los pantalones los hombres. Porque predican muy bien, hablan muy bien, tienen mucho que enseñarnos. Pero celos dentro de la iglesia, celos dentro de los diáconos, celos dentro de los maestros, celos en cuestiones que no tienen nada que ver. Celos, contiendas. ¿Qué se refiere con las contiendas? Aquella persona que está dispuesta a pelear y que no es capaz de controlarse. ¿Te has encontrado con creyentes así, con personas así? Es que yo no me puedo guardar lo que tengo en mi corazón. Y a veces tiene una cantidad de basura en su corazón, querido, querida. Guarda mugre así en el corazón para después tirarla. Me sucede mucho en las consejerías. Cuando después de un rato de conversar, de cuando ya agarramos un poquito de confianza, le pregunto yo a la mujer o al hombre algo que decirnos acerca de él o de ella. Ay, papá, mamá. Ay. Cada basura que se tiran. Y yo los quiero mirando y digo, ¿en serio? ¿Tan mal estaban y nunca pidieron ayuda? No, es que ahora estamos por divorciarnos. Hermano, nunca espere tanto tiempo que la cosa ya no tenga arreglo. Pedir ayuda es muy bueno. Disensiones es alguien que está dispuesto a romper una relación, dividir un grupo. Si se da cuenta, todos estos pecados tienen que ver con relaciones interpersonales. Todo. Mira, Dios creó tan perfectamente a Adán que cuando Adán estuvo solo no tuvo ningún problema. Apareció Eva, hasta ahí llegó. Todo tiene que ver con relaciones. Como yo me relaciono con el de al lado. Imagínate, Adán fue tan perfecto y tan sabio, tan agradecido, tan bendecido, que tampoco tuvo suegra. O sea, no tenía por dónde enojarse con nadie. Pero le ponen a Eva. Y mire, escuche esto, querido varón. Si la mujer no obedeció a Dios, ¿usted cree que le va a obedecer a usted? Piénselo, sin cabaret, piénselo. ¿Pero me entiende la idea? Relaciones interpersonales. Ahora, siguiendo con esto mismo. A veces yo me voy a... Primera de Corintios capítulo 3, versículo 5. Servidores por amor, mira lo que dice. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Apolos era un predicador que tenía un espíritu muy fuerte así para predicar. Era un, vamos a decir, un super predicador, pero le faltaba un poquito de base y de fundamento. Pablo se lo dio. Sigamos, dice, ¿qué son ellos? Son servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Se habían formado partidos.
se generaban luchas internas dentro de cada grupo. Intentaban mostrar espiritualidad. Oh, yo soy de Apolos, discípulo del Señor Jesucristo. Yo soy de el poderoso Apolos, un gran predicador, un hombre de Dios, con fuerza y coraje. Querido, querida, sucede muchas veces. Pero me encanta la palabra que el apóstol Pablo ocupa en 1 Corintios 3:5 cuando dice servidores. Servidores. ¿Y sabes lo que son esos servidores? Los que hacen los mandados. Ayudante, mesero, quien sirve la mesa, el doméstico o la doméstica, diácono, ministro, siervo, sierva o sirviente. Eso significa la palabra servidor. Por eso dice, ¿acaso Pablo y Apolo no somos servidores? Son los que hacen el mandado. Me llama la atención la cultura latina acá en los Estados Unidos, sobre todo la de ustedes, porque te digo una cosa, cuando van al mandado, van todos al mandado. Va el niño, la niña, y van todos al mandado, Pedro, Juan y Diego. Pero yo tengo algo que decir en contra de eso. A mí mi esposa me manda al mandado. Voy solito. Siempre me va a encontrar solito con el carro y con la lista. Y con las fotos, porque ella no me anota, me manda fotos de lo que ella quiere. Así que ando con el celular viendo ahí. Pero esos somos servidores. Somos los que hacemos el mandado. Ninguno de nosotros, ya sea el pastor, el diácono, el tesorero, las personas que están en la música, los maestros, los que están en la puerta, los que enseñan, ninguno, escúchame, ninguno es el jefe de nadie, porque todos somos los que hacemos el mandado. ¿Y cuál es el mandado que tenemos? Vayan, prediquen, hagan discípulos. Ese es el mandado. Todos los que hemos creído en Cristo somos servidores de Dios. Todos. Quiero leerte un pasaje que esta semana estaba escuchando una predicación y me vino a la mente este pasaje. Lo que hizo el Señor Jesucristo como el mejor ejemplo de servicio para nosotros. Juan 13, 4-5. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que él estaba ceñido. Mira, escucha esto. En la última cena el Señor Jesucristo tomó agua, posiblemente algo de jabón, y lavó los pies a sus discípulos. ¿Sabe a quién le lavó los pies? Le lavó los pies al que en unas horas más tarde le iba a estar entregando en el Getsemaní con un beso. Le lavó los pies a 11 apóstoles más que iban a huir como ratas cuando el Señor Jesucristo fuera arrestado. Porque la Biblia dice que se escondieron. Lavó los pies de un traidor y lavó los pies de los que huyeron. ¡Wow! En lo personal, como pastor, muchas veces me ha tocado lavar los pies y recibir el pago de una puñalada, de una ofensa, de un maltrato. Y posiblemente tú en algún momento estuviste apoyando, ayudando y de repente se dio vuelta todo y ya nunca más. Pero ¿para qué estamos? ¿Para que nos aplaudan? No, estamos para servir. Para servir. Y si el Señor Jesucristo lavó los pies
de aquellas personas en aquel momento que sabía que uno le iba a traicionar y sabía que 11 más iban a huir? ¿Qué más nos queda a nosotros? Seguir lavando pies. Seguir lavando pies. Primera de Corintios 3:6. Yo planté, está bien, planté. Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién plantó y quién regó? Siguen siendo siervos de Dios. Siguen siendo sirvientes. Pero el que da el conocimiento es Dios. El que obra en el corazón es Dios. Y cuando Dios obra en el corazón de una persona y lo hace poderosamente, su vida cambia así, así. Mira Hechos capítulo 16, 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, o sea, vendía telas caras. Escuche bien esto, las telas de color eran sumamente caras y las telas de color púrpura eran para los reyes, para la gente con mucho dinero. No cualquiera tenía una túnica púrpura. Vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que dice que adoraba a Dios. Estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Saben quién es esta mujer? Fue la mujer rica que sustentó al apóstol Pablo en la mayoría de sus viajes. Fue la mujer que lo apoyó, que estuvo allí, que dio de su riqueza para generar más riquezas, pero riquezas en los cielos. Porque mientras el apóstol Pablo podía estar bien tranquilamente, no siempre obviamente, pero Dios hizo que ella invirtiera ahí. Y nos obligó a quedarnos. Nos obligó. Qué hermoso, ¿no? Todos nosotros somos necesarios en su obra. Mira lo que dice 1 Corintios 3, 7, 9. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, siervos, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Me encanta la palabra colaborador, que significa lo siguiente: sunergos, ayudador, colaborador, compañero, coopera, se asocia. Es alguien que parte en compañía. Eso somos nosotros. Somos colaboradores de Dios, de su reino. ¿Sabe, querido, querida? Y escuche esto. Usted es tan importante para Dios que Él permitió que su Hijo viniera a morir por usted. Pero Él quiere que nosotros demos el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Dejar de ser inmaduros o carnales y comenzar a tener un compromiso real con el Señor y ser espirituales. No se trata de juzgar a todo el mundo y decirle: ¡ay, qué feo lo que estás haciendo! El Señor te reprenda. No. No. Se trata de que yo, con mi actitud de hijo de Dios, como hijo de Dios, voy a ser un hombre y una mujer comprometido con Él. Comprometido en mi iglesia, comprometido con lo que hago, comprometido con lo que digo, comprometido con lo que ofrendo, comprometido con las actividades con las cuales me voy a involucrar, comprometido con la comunidad,
¿Sabes que la comunidad nos necesita más que nunca hoy? ¿Sabes por qué? Porque hay persecución. ¿Y qué necesitan escuchar? Paz. Necesitan escuchar tranquilidad. Necesitan escuchar que nosotros entreguemos un mensaje de: en Dios confiamos, en Dios tengo mi esperanza, Él es mi roca, Él es mi galardón. ¿De dónde vendrá mi socorro? De allá, del monte. Por eso somos tan necesarios. Y quiero decirle esto, queridos hermanos de la Iglesia del Refugio, hoy les quiero hablarles como a espirituales y ya no como a carnales. Ya no como en la antigüedad tenía que escribiros a ustedes diciendo cuán carnales eran, peleoneros, envidiosos, rencorosos, poco amorosos, faltos de caridad. Hoy en día, con la gloria que el Señor nos da, y para la gloria del Señor, puedo tener la libertad de hablaros como espirituales. Qué lindo sería, ¿no? Que el Señor escuchara eso de nosotros. Una iglesia que ama a Dios se compromete con Dios. No con el pastor, no con los diáconos, no con los maestros, sino con el Señor. Y es un compromiso maravilloso. Quiero terminar con lo siguiente, con la conclusión. Dice así: la debilidad espiritual no es lo que Dios espera de nosotros. Él espera que seamos creyentes maduros, capaces de saber discernir entre lo bueno y lo malo. Que seamos capaces de relacionarnos los unos a los otros. Que veamos a los demás como parte de la obra de Dios. Y que reconociendo que todos nosotros somos necesarios y que nadie sobra en su reino. Yo a usted lo necesito, usted a mí me necesita, todos nos necesitamos apoyar, todos necesitamos estar cercanos. En las relaciones de matrimonio, esposo, usted necesita a su esposa. Esposa, usted necesita a su esposo. Anoche cuando partió mi amiga Sofía a la presencia del Señor, yo lloré como un niño. Pero tuve el brazo de mi esposa, el tecito, siempre lo tiene ahí, para apoyarme. ¿Sabe por qué? Porque la necesito. Porque nos necesitamos los unos a los otros. Porque cuando un miembro se duele, todos nos dolemos. Cuando un miembro se alegra, todos nos alegramos y echamos porras. Y cuando un miembro se va, damos gloria a Dios por aquel que se fue a la presencia del Señor, a reencontrarse con Él, cara a cara. Y querido, querida, tenemos, y escuche bien esto, tenemos que madurar. Si hay un pecado que te tiene amarrado, si no puedes dejar de apostar, si no puedes dejar la pornografía, si no puedes dejar el rencor, el odio, la amargura, ruégale a Dios que Él te libere de esas cadenas, que te libere de eso y puedas vivir plenamente una vida cristiana como Dios quiere que la vivamos. Esa es mi oración. Y que el día de mañana, cuando escriban la primera carta al refugio, queridos hermanos de la Iglesia del Refugio, hoy puedo escribiros como a espirituales.